Jalisco. Le damos un fuerte aplauso. También queremos saludar a todos aquellos que nos están sintonizando a través de estos medios de Cristo en Línea, radio por estación, por internet. Pues vamos a dar inicio a toda esta serie de preguntas. Les indico cómo va a ser el desarrollo. Tenemos un tiempo estimable aproximadamente de 1 hora y cuarto. La dinámica de este foro se va a desarrollar a través de preguntas que ustedes mismos como adolescentes ya se habían formalizado, y un servidor como moderador irá indicando las preguntas a los panelistas que ellos mismos les vamos a pedir que las vayan desarrollando y que den sus mismas respuestas. Si alguno de ustedes, después de una respuesta del panelista, quiere de alguna manera sugerir o preguntar algo más, puede hacer. Vamos pues a crear un ambiente de conocimiento y sobre todo creando este ambiente de profundo diálogo. Una primera pregunta ante ustedes: ¿qué es el suicidio? El suicidio nosotros lo hemos titulado una puerta falsa, pero en realidad, ¿qué es el suicidio? Le quisiéramos preguntar a la psicóloga Natalia qué es el suicidio, y si alguno de los otros panelistas tuviera alguna aportación, lo pudiera hacer. Buenas tardes. Bueno, el suicidio es considerado como un comportamiento que es intencional y es autodestructivo. Es la muerte que se da a sí mismo. En el plano religioso es tenido como uno de los pecados contra la vida y que tiene que ver con el 5.º mandamiento: no matarás. No hay mayor aportación. El suicidio es el acto voluntario de privarse de la vida a uno mismo. ¿Por qué muchas personas recurrirán al suicidio? ¿Cuál es el motivo por el que se recurre muchas veces al suicidio? Cualquiera de los panelistas que pudieran aportarnos a esta pregunta: ¿por qué muchas personas recurren al suicidio? Yo planteo 2 líneas. Una de ellas es: hay un vacío espiritual en la persona, que no hablamos de una edad solamente. Y por otro lado, también hay una falta de valía personal. También por las dificultades o por las características de la vida que se está teniendo, incluyendo estas cuestiones de la valía personal. En ocasiones se llega a un embotamiento emocional a tal grado que se llega a considerar que es la única opción. Se pierden de vista todas las demás opciones y no hay un apoyo o una opción para poder salir de esa situación. Desde el punto de vista sociológico se han definido algunas situaciones. Hay quienes recurren al suicidio para castigar a los demás, para dejar sentimientos de culpa, por venganza, así decirlo. Hay quienes recurren al suicidio por desesperanza, porque no están viendo que existe pues algo más que los pueda aliviar, están viendo como que no hay un futuro que sea adecuado. Y hay quienes lo hacen también por cuestión altruista, ¿no? Para evitar que sus seres queridos anden cargando con la situación que él está arrastrando. O sea, por no ser una carga para los demás. ¿Sí? O incluso hay naciones en las que se hace por honor. Sí, tenemos el caso en la Segunda Guerra Mundial de los kamikazes japoneses que lo hacían por honor. Sí, son diferentes las causas por las que una persona a veces decide llegar al suicidio. Ante esta misma pregunta pudiéramos pensar: ¿qué edad
en promedio son las personas que más se suicidan? ¿A qué edades? Si usted nos pudiera contestar, José Antonio. Las edades más frecuentes de los intentos son en los adultos jóvenes, entre los 16 y 35 años de edad, pero los suicidios que más se consuman son los que ocurren en las personas de más de 65. Sí, utilizan quizá métodos más letales, pero quienes más lo intentan son los adultos jóvenes, a tal grado que ha llegado a considerarse la segunda causa de muerte en este grupo de edades. Sí, así de grave está, digamos, la estadística en estos casos. ¿Qué contribuye a tomar la decisión de suicidarse? Psicóloga, por favor. Bueno, la persona no es tanto que decida. En el momento pareciera ser la única opción viable, salvo cuando hay una depresión profunda, si es algo meditado en donde se considera que es la opción que tienen para poder acabar con ese dolor interno. Hay una carencia también del sentido de vida, no se identifica para qué están aquí, qué están haciendo en esta vida. Hay una desvalorización personal, creen que no valen. Hay un vacío interior también muy fuerte y se vive con mucha soledad. Entonces no es una decisión. No es una decisión en el sentido de que no es una ocurrencia del momento. Se vive como la única opción que hay ahí y en base a eso se actúa. ¿Qué aspectos pueden contribuir, Padre Chuy? ¿Qué aspectos pueden contribuir también espirituales a, si no es una decisión, entonces, qué puede ser? ¿Una deliberación consumada de una manera así altruista o simplemente por querer, por sentirse rechazado quizás por la sociedad? Yo creo que unido a lo que decía la psicóloga, lo llego a decir como una decisión mal tomada, mal deliberada, porque finalmente en determinado momento lo decide. Y bueno, si vemos tantas causas, nos daremos cuenta que no hay una causa realmente que lo lleve a. La conciencia de la persona a veces queda mitigada por un sinfín de cosas. A nivel espiritual considero que no existe ningún sentido de pertenencia a lo divino, y por lo tanto a nivel espiritual no existe también la conciencia de que Dios está presente en el corazón del ser humano. Parece ser que Dios es lo último que se toma en cuenta en un camino que lleva al suicidio. Es más, parece que Dios queda fuera de toda esta realidad. Yo diría, es una atmósfera netamente humana. Va mucho a depender del ambiente interior, bueno, en su interioridad, pues, o depende mucho del exterior. ¿Qué ambiente vive una persona que quiere suicidarse? En este caso sí, ahondando un poquito más en lo que comentaba la compañera psicóloga, cuando se trata de la enfermedad es diferente, a lo mejor ahí se vive un poquito más el impulso. Hay estudios bien detallados que hablan de que una disminución en ciertos niveles de sustancias que tenemos en el cerebro, ¿sí? No sé si han oído hablar de la serotonina. ¿Sí? Cuando esta sustancia está baja, la persona se vuelve un poquito más impulsiva, a veces más agresiva. Generalmente en el suicida, pues la agresión no es más que volcar la agresión o dirigir la agresión hacia uno mismo. Sí, son situaciones que pueden suceder en los que ya no está tan vigente la toma de conciencia o la decisión tan racional de hacerlo. A veces es más el impulso. Lo mismo sucede con aquellos muchachos o personas, porque no es propio de una soledad, ya dijimos que se suicidan de adolescentes hasta ancianos. Incluso ha habido niños que lo han logrado.
este tipo de situación tiene que ver también a veces con el consumo de drogas, sobre todo si se inició a corta edad. ¿Sí? Personas que iniciaron el consumo de drogas en la adolescencia tienden a tener estos mismos problemas de serotonina baja, ¿sí? De mal control de impulsos, ¿sí? De pobre tolerancia a la frustración, porque con la droga lo que buscan es una gratificación inmediata y al no obtenerla pues, en la vida real pueden recurrir impulsivamente al suicidio. ¿Por qué se puede buscar este tipo de gratificaciones en las personas? Generalmente es por carencias. ¿Sí? En esto va a influir no nada más lo que estamos viviendo en el momento, en el presente, va a influir lo que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia. ¿Sí? El tipo de infancia que tuvimos, si hubo abusos o si hubo carencias, si hubo situaciones a veces enfermizas, ¿sí? Todo esto va a influir de alguna manera. De ahí la importancia de la salud mental. ¿Sí? No siempre vamos a poder relacionar el suicidio con la enfermedad, pero en los casos que mencionaba Rosy, efectivamente así es. La enfermedad ya no les permite tomar una decisión racional, es más el impulso que la decisión tomada consciente. Podría hacerse por costumbre, quizá por los medios. Ahora nosotros tan bombardeados, nuestro ambiente de la sociedad de Aguascalientes, quizá pueda ser una alternativa propuesta para los jóvenes o adolescentes, incluso para los padres o familiares, el ver tantos suicidios, el ver en el periódico los eslogans, ¿verdad? De alguna manera así, hasta de una manera muy amarillista, y tratarlos como algo bueno, como algo que genera pues simplemente un desvío o un camino hay que tomar. ¿Será ese el ambiente propicio para eso? Definitivamente sí. Sí, visto está, y también hay estudios al respecto que lo avalan, que aquellas sociedades en las que se le hace mucho énfasis como en la que tenemos, sí, que incluso hasta llevan un conteo, ¿sí? Uno ve cualquier periódico y el número tal, y hoy cifra récord, y este año se alcanzó tal número. Son situaciones que lo van llevando a la persona, ¿no? A verlo como algo más común, algo más normal. También es evidente que cuando ocurre un suicidio en un grupo, digamos en una sociedad, a veces algunos amigos tienden a invitarlo, ¿sí? Es como que cuando se muere, por ejemplo, un adolescente, generalmente hay 2 o 3 intentos más entre sus amigos. Sí tiene que ver con los ambientes. El ambiente que vive una persona, psicóloga Natalia, ¿qué ambiente provoca más aún aparte de las noticias, aparte de la búsqueda de incentivos? ¿Qué otra cosa pudiera ser algo que pudiera provocar esta misma decisión? Influye mucho también cómo se está viviendo, pero en un ambiente interno. Si se siente que pertenece a su familia, que forma parte de un grupo, si se vive con soledad, si no tiene apoyo, si está desarraigado, no tiene alguna base firme, no tiene algo que le dé un sentido de vida, puede llegar a afectarse de tal manera que esa misma vivencia de su ambiente interno pueda derivar en una situación de suicidio. ¿Puede ser la depresión un causante del suicidio? Sí, muchos suicidios se dan en personas que presentan depresión, pero que muchas veces no han sido detectadas como tales. Definitivamente sí es un punto, sí. No todo el que está deprimido se suicida, ni todo el que se suicidó estaba deprimido, pero sí hay un porcentaje elevado. Se considera que un 15% de los suicidas pudieron estar deprimidos. Y también se sabe que el tener depresión aumenta hasta un 25% las posibilidades de
de llegar a suicidarse. Un 25%. Hasta un 25%. Hay estudios que hablan hasta de 500%, pero me quedo con el de 25%, que ya es bastante. ¿Cuántos tipos de suicidio hay? ¿Cuántos tipos de suicidios conocemos? En general se pueden identificar 3 tipos de suicidio. Desde la perspectiva sociológica planteada por Emile Durkheim, uno es el egoísta, en donde se aparta de todos los demás y sería prácticamente nada más ver por sí mismo. Otro lo define como el anómico, es decir, que lo que hay a su alrededor no hay nada que le ofrezca atractivo, no hay nada que lo motive y entonces ya no tiene sentido seguir viviendo. Y hay otro dentro de esta misma clasificación que se determina como altruista, que es el que ya había comentado. Por ejemplo, padre, si un soldado, alguno que es convocado para la milicia, por su nación va y bueno, pues se encuentra en alguna situación gravosa y él mismo se provoca la muerte para, pues como luego decimos, ¿verdad?, para que no vaya a cantar. Esa es una cuestión de suicidio, es una cuestión ya gravosa de pecado, se puede considerar así. Cuando se habla en la moral cristiana católica del suicidio, primero nada más me regreso un poquitito, se habla del suicidio directo, aquel que la misma persona se provoca, y el indirecto, aquel que quizá con plena conciencia no lo busca, sin embargo realiza acciones que ponen en riesgo su propia vida, pensando por ejemplo en el ambiente juvenil, haciendo malabares con un coche o haciendo un mal uso de ciertas cosas que sabe que lo pueden llevar a la muerte. Indirectamente está allí atentando contra su propia vida. Ahora bien, en este ejemplo que pones, Padre Luis, en el caso de un soldado, ¿verdad?, buscamos siempre, en moral se aplica primero qué se busca, cuál es la finalidad, qué es lo que se quiere lograr y enseguida qué medios o con qué cosas se puede lograr aquello que estoy buscando. Si yo en lo particular estoy evitando no decir la verdad, por ejemplo, y a cambio de eso yo me mato, si lo analizo de esta manera, pareciera que entonces yo estoy cometiendo ese mal del suicidio, pero no estoy en búsqueda de la verdad, que puede ser un bien todavía más alto. A nivel de jóvenes pareciera que, porque esto lo puedo usar en comparación con los jóvenes, con tal de que mi mamá no me regañe, entonces yo me suicido. Y entonces, pues aquí es una cobardía, no estoy buscando el anhelo de la verdad o un bien mayor. La pérdida de la vida no se tiene que buscar como una finalidad, sino bueno, aquí aparece, ¿verdad? Yo buscaba otra cosa y en el camino perdí la vida, pero yo no buscaba esto. Porque entonces hablaremos en otro momento de lo que sería el martirio, pero tampoco estoy buscando la finalidad de mi vida, sino tengo otra finalidad más alta todavía. ¿Hay alguna pregunta de nuestro auditorio que quieran hacer alguno de los panelistas? Así como Buenas tardes. ¿Qué tanto? Entiendo que el ambiente influye mucho. En el caso específico de los jóvenes, ¿qué tanto influye el ambiente de la cultura de la muerte que estamos viviendo, como por ejemplo tanta información como dice que ya hasta lo tienen como estadísticas, los juegos, los videojuegos de matar, que además le meten en la cabeza al niño, al joven, que ¡pum!, reviven. ¿Qué tanto el joven que atenta contra su vida cree que realmente va a llegar a eso, o que, como en los videojuegos, ¡pum!, me vuelvo a la vida?
¿Sí me doy a entender? Gracias. Sí, muchos, bueno, todos, pero en especial ahorita en la adolescencia, se está teniendo influencias que en épocas pasadas no se tenía tanto. Un acceso a la información en cantidades impresionantes, pero no tanta posibilidad de procesar esa información y de seleccionarla. En cuestión de los videojuegos, no, sí se influye en el sentido en que se empieza a estimular muchas cosas en relación a violencia, y esa violencia llega a afectar su propia manera de percibir la vida, e incluso en algunos momentos confundir qué tanto es realidad y qué tanto no es realidad. Pero no sabría como qué más pudiera estar influyendo, porque cada situación sería particular. En mi opinión, considero que hablar de esto, tanto del suicidio, hasta parece una propuesta para ellos mismos, porque ya tenemos jóvenes que se plantean esta posibilidad. La contraparte y lo más sano, en mi punto de vista, sería presentarles el amor a la vida, en lugar de estar promoviendo quizá estadísticamente también esto, ¿verdad? Se presenta la contraparte, que sería lo más sano. Yo alcanzo a distinguir también que en la medida y entre tanta cultura de la muerte que estamos viviendo, el joven o la persona busca más la muerte del otro que la muerte de sí mismo. Sin embargo, el hecho de que lo contemple como una posibilidad, la muerte del otro, él mismo se la contempla para sí como la última de las salidas. La más falsa, quién sabe, porque para muchos no es la más falsa, para nosotros conscientemente sí. Pero la cultura de la muerte finalmente le hace una propuesta inconsciente si queremos, pero el muchacho hoy la contempla como una posibilidad, muchos de ellos. Usted que mencionaba lo de la cultura de la muerte, bueno, ya desde Freud, a principios de 1900, mencionaba los dos impulsos que rigen la vida del ser humano: el amor a la vida y el amor a la muerte. ¿Sí? Siempre ha existido. En todas las naciones siempre ha existido esa tendencia incluso a investigar qué hay después de la muerte, ¿no? Y a lo mejor es esa parte la que le toca más bien al aspecto religioso, más que al aspecto científico, ¿sí? Para tratar de resolver o de responder ese tipo de cuestionamientos. Yo, en mi opinión, les diría que tenemos que estar muy al pendiente de los hijos, de los amigos, de los sobrinos. ¿Sí? No hay de otra más que una buena comunicación en familia para poder prevenir esta situación. Estar al pendiente de qué es lo que ven, qué es lo que juegan, qué es lo que hacen, cómo se divierten. No hay de otra. ¿Sí? Es un trabajo no nada más del psicólogo, del psiquiatra, del terapeuta, del director espiritual. Es un trabajo de toda la sociedad, ¿sí? Principalmente de la familia. El provocar, el hecho de que a mí me digan que el fumar es motivo de cáncer, fumo. Yo sé que beber en abuso, excederme, pues también me provoca cirrosis, que sea quizá, o una dependencia, o un trastorno. Eso sería también buscar de alguna forma el suicidio, así como tomar una moto y darle a todo lo que da la moto, ¿verdad? Porque pues yo quiero darle a todo, porque siento la adrenalina. También eso sería una forma de suicidio. De hecho, se le considera conductas para suicidas, a todas esas. ¿Sí? Obviamente cuando hablamos de excesos, bueno, pues,
fumarse un cigarrillo, tomarse una cerveza o una copa, pues, muchas familias no tienen nada de malo, sí, pero excederse es lo malo, porque cuando se exceden, sí están atentando contra su cuerpo, contra su salud, contra su vida. El que toma no nada más corre el riesgo de una cirrosis, corre el riesgo de una caída, de una agresión, de un choque, etcétera, ¿no? Son muchas, incluso de no estar consciente de sí mismo si ocurriera una emergencia. Son muchas las situaciones. El que anda en una motocicleta sin casco y haciendo caballito, pues definitivamente se la anda jugando, hasta en una bicicleta, ¿no? Sí se consideran conductas para suicidas, y muchos las han relacionado con esas mismas alteraciones que mencionaba de los neurotransmisores. ¿El suicidio tendrá algo que ver con el bullying? Esta forma quizás hasta grotesca de hacer a algún compañero, a alguien la vida no muy agradable, sino desagradable, con exclusiones, con rencillas, etcétera, etcétera. ¿Tendrá algo que ver? Antes que nada me gustaría hacer unas puntualizaciones con respecto al bullying. El bullying, bueno, se da en un contexto escolar, pero no todo conflicto es bullying. Se da cuando hay tres participantes, uno que agrede, uno que es agredido y cuando hay testigos. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque en un conflicto generalmente intervienen dos. En este caso ya no. Las agresiones son intencionales, son premeditadas y pueden llegar a ser repetidas durante mucho tiempo. Existe ese respaldo que da el grupo de testigos, que al mismo tiempo que sabe lo que pasa, puede llegar a tener miedo de hacer algo para poder detenerlo. Ocurre sin que la víctima lo provoque. Y provoca también un daño emocional. Cuando se trata de una agresión que es reiterada, que es continuamente en un entorno en donde no se encuentra un apoyo, porque personas a su alrededor o no lo notan, o los que lo notan no están en condiciones o no hacen algo para poder ponerle un alto, la persona se vive en tal soledad que verdaderamente cree que no tiene ya ningún sentido seguir viviendo y el suicidio llega a ser una opción. Efectivamente, el bullying lo traducimos directamente a estrés. ¿Sí? En el bullying, aparte de sufrir la agresión, se sufre vergüenza, ¿sí? Por el hecho de no poderme defender, ¿sí? Y de que hay muchos testigos de ese hecho. Y el estrés está ligado también con la pérdida de la autoestima, con la depresión, con todo lo que está ligado a que se pueda desencadenar un suicidio. ¿Sí? Sobre todo si esta persona no tiene el apoyo adecuado de parte de la familia o de parte de quienes estarían obligados a defenderlo en la institución. ¿Sí? El Papa Juan Pablo II en una carta encíclica sobre los efectos del pecado, él dice que todos los seres humanos tenemos una corresponsabilidad social. Y a mí me parece que hablar del bullying tiene que ver justamente con una complicidad social que nos interpela a todos. Si encuadramos aquí la cuestión del suicidio, hasta podríamos preguntarnos cuántas vidas no se nos han ido en realidad, cuántas muertes, cuántas vidas han desaparecido y que tienen que ver con el comportamiento de los otros, que les negaron el habla, el cariño, la escucha, no sé, hasta un poco de dinero, un plazo de tiempo para pagar sus deudas, en fin, tantas cosas que finalmente tienen que ver con nuestra conciencia en el lenguaje religioso decimos de hermanos, en el lenguaje social decimos pues de solidaridad.
porque yo sí creo que tenemos una corresponsabilidad social, y hablar de este fenómeno tan presente es justamente faltar a que el otro también es parte de mi entorno y por lo tanto debo cuidarlo. De alguna manera, si no tengo para pagar, ¿cómo le voy a hacer, verdad? En el suicidio, al suicidio lo podemos catalogar como un pecado. El suicidio queda catalogado, como decía al principio, dentro de los pecados contra la vida. Tiene que ver con el quinto mandamiento. Pero la pregunta que brota de inmediato a nivel religioso es si se salvan o no. La iglesia no se mete o no entra en el juicio de la conciencia, que solo le pertenece a Dios. Esa parte es lo más sagrado que tiene el ser humano. Y lo que sí, en este momento la iglesia va especialmente a esa característica revelada incluso por Cristo y en la Sagrada Escritura de Dios misericordioso. Ahora bien, a una persona no se le enjuicia solamente por un acto, el que haya puesto el final de la vida, sino en toda la globalidad de los hechos. Parece que atenderíamos aquí a aquella expresión del Señor Jesús, ¿verdad? Por sus frutos serán reconocidos. La iglesia no hace juicio aquí, ¿por qué? Porque nadie sabe qué es lo que pudo realmente estar en una persona en el momento de haberlo decidido o de haberlo realizado. ¿Cómo podremos evitar pues el suicidio? ¿Cómo podremos evitar? Una vez que hemos conocido algunas causas, ¿cómo podremos evitarlo? Una manera de prevenir es creando entornos lo más saludables posibles, en donde la persona pueda adquirir aquellas habilidades, aquellas herramientas personales, en donde refuerce su valía personal, el respeto por sí mismo y por el otro, saber qué es lo que se puede hacer en momentos de crisis, a quién acudir, de qué manera acudir, en qué apoyarse, generar un entorno de confianza en donde las personas verdaderamente nos podamos apoyar unas a otras. Yo a nivel religioso digo que las personas conozcan quién es realmente Dios, ese rostro único de Dios. Parece que hoy en día seguimos arrastrando tantas figuras equivocadas, erróneas de quién es Dios. Un Dios que castiga, que vigila, que cuida, que quita, que no da, que prohíbe. En lugar de mostrar un auténtico rostro de Dios que da, Dios nada más sabe dar, 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 Él no quita. Si a nuestros papás cambiáramos esa imagen de un Dios mal dada en nuestra niñez y mal experimentada en nuestra vida adulta, porque nos quedamos con esa imagen. Imaginemos nada más lo que significará que nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes conocieran al Dios que realmente les ama y les acepta como son, como están. Entonces bajaríamos al otro punto. Yo propondría que tuviéramos hijos enteramente amados, bajados justamente del amor que gozan los papás, porque de lo contrario ellos tienen que salir afuera a buscar lo que en casa no se les da. Me viene un recuerdo, sí, cuando recién iniciaban las campañas políticas, hace poco más de 2 años, estando en una comida con los candidatos, con el que es ahora gobernador en especial, le planteábamos desde la mesa de la Asociación de Psiquiatras que no nos viniera ofreciendo muchos empleos. Recuerdan que era el gobernador del empleo, ¿no? Decíamos, no nos venga ofreciendo muchos empleos, ofrézcanos 1 o 2 por familia, pero bien remunerados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que uno de los padres pueda estar con los hijos, ¿sí? Lo cual alude a la misma situación que acaba de comentar nuestro compañero del panel, el padre Chuy. ¿Sí? Necesitamos que uno de los padres esté cuando menos con los hijos. Desgraciadamente, los modelos económicos de la actualidad no nos lo permiten.
Si nada más trabaja uno con los sueldos que se tienen, la familia no sobrevive. Sí, pero es importante que los padres les enseñen a los hijos tolerancia a la frustración, les enseñen a entender la realidad, ¿sí? Que no todo lo que ven en la tele es lo que van a vivir. ¿Sí? En la tele nos cargan de fantasías. Sí, es muy importante esto. ¿Sí? Que la familia de alguna manera permaneciera con un líder, ¿sí? Un líder en casa. No, con uno que ganara dinero sería suficiente, pero con uno que estuviera ahí compartiendo con los hijos sería magnífico. ¿Alguien del foro tuviera alguna pregunta de esto? Usted ha dicho ahorita algo muy importante. Creo que las familias ahí están en meollo de muchos asuntos. Y hace rato yo iba a hacer una pregunta que ya me la contestaron. ¿Qué podemos hacer los padres de familia para estar al pendiente o para evitar esta situación del suicidio? Ustedes tres ya han comentado varias cosas, pero me llamó la atención la que dijo ahorita. Alguien debe quedarse en casa y enseñarles a los hijos la realidad de la vida. Y algo muy importante, enséñenles la tolerancia a la frustración. Esto es muy importante y a veces los papás no lo sabemos, ni siquiera nosotros como adultos la tenemos. Entonces a mí sí me gustaría pues preguntarles a usted o a los tres cómo de una manera práctica podemos enseñarles a los hijos esa tolerancia a la frustración. Pero antes de enseñársela, ¿cómo yo, mamá, puedo tener esa tolerancia? Porque a veces no la tenemos, entonces nadie da lo que no tiene. Con respecto a la tolerancia a la frustración, en efecto, en la actualidad hay muchas personas que manifiestan la necesidad de que todo sea resuelto inmediatamente y en sus propios términos. Este es un trabajo que requiere de inicio una conciencia personal de qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Una revisión de poder hacer qué es lo que me desespera con más facilidad, qué es lo que espero de los demás, pero también al mismo tiempo que se está tratando con los niños, con los hijos de diferentes edades, pero principalmente con los niños, tener presentes qué edad y qué características de desarrollo tienen. Y en cada uno de esos momentos irles poniendo ciertas exigencias, ciertas tareas que le permitan ir desarrollando esa tolerancia. Pudiera ser desde pequeños incluso acciones tan simples como espérate que yo termine de servir esto y entonces ya te sirvo esto a ti, pero que se les diga y que al mismo tiempo en que se les habla se les empiece a modelar como ser. Eso pudiera ser lo que diga. Yo añado la cuestión de lo que tanto se ha hablado en muchos campos, desde pequeños enseñarles a que no todo se debe y no todo se puede. Y que yo como adulto soy consciente, por lo tanto, de que estoy forjando en la cuestión de los límites, porque entonces la frustración me viene cuando yo no puedo, las cosas no resultaron como yo las tenía planeadas o pensadas. ¿Qué me pasa a mí como adulto cuando mi niño me grita o se enoja y que por lo tanto yo tengo que ponerme de pechito para que ellos salgan conmigo y me vayan encontrando la manera? Tenemos después un adulto que exige las cosas y que por lo tanto volvemos a tantas atmósferas que no son sanas. Es la vida práctica, me parece, ¿verdad? Si vamos aprendiendo este sentido de que yo no lo puedo todo, ni lo tengo todo, ni como papá, y así mismo se lo paso a mi hijo para que vaya también autodescubriéndose limitado. Parece que entonces estaríamos con un mejor enfrentamiento a que la vida no lo podemos tener todo, ni nos debe dar también todo. Que nosotros mismos somos generadores
de lo que somos y de lo que tenemos, un autoadueñamiento de la propia persona. Hay muy poco que agregar, creo que lo han dejado muy claro, pero sobre todo hacer énfasis en esto último, ¿sí? No les demos todo lo que nos piden. O sea, hay que dárselos racionalito, hay que dárselos de alguna manera, no como un sistema de compensación porque no estamos, porque en eso ya hemos estado cayendo, ¿sí? Si tenemos que estar trabajando, si no estamos con ellos, nos cubrimos de regalitos, ¿sí? Y que quiero el nuevo iPad, el mini, sí, mijito, ahí está. Y que ya sale un nuevo iPhone, sí, mijito, ahí está. Así, y los vamos cubriendo de necesidades materiales y dejando de lado las de tipo emocional o espiritual. Así que para esas es para las que necesita estar ahí precisamente el padre o la madre, o cada uno en su distinto momento, pero tienen que estar. Decía algo sobre cuestiones también prácticas, refiriendo a que cuando papá y mamá trabajan, que puede ser una buena excusa para muchos, es decir, yo llego cansado, no estoy, yo llego cansada y llego a lavar. Pero ¿cómo dedico 5 o 10 minutos efectivamente a ellos? Porque parece que las noches son de quejas en vista de que trabajamos todo el día y nada más nos vemos para dormir. Sin embargo, ¿de qué manera hacemos un recuento? Si en lo que yo lavo y le pido que me ayude, si en lo que escucho, ¿de qué manera la calidad, así sean 10 minutos? Entonces estaré metido en la vida de quien debo estar metido y haré que el otro también se meta por mi vida. Hay un interés mutuo, en vista de que hay familias en donde las condiciones exigen que se trabajen las dos partes. Vamos a la otra pregunta. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va directa para el psicólogo y la psiquiatra. O sea, más que nada porque pues hay un caso por ahí que está medio pendiente, que pues, me preocupa. Yo, por ejemplo, si hay una persona de la cual los jóvenes se sienten aislados, lo hablamos de un suicidio egoísta, que no habla, que no se sabe nada de él, y esa persona busca a alguien, y ese alguien le dice busca ayuda profesional. Porque hay un momento en que esa persona busca una ayuda profesional, y son 3, unas clínicas muy buenas. ¿Por qué los están bateando tanto? Ya no vas a sacarle los 600 pesos. Están chateando los psiquiatras, la psicóloga, estás bien y adiós. Yo lo vi ya. A mí me llama mucho eso porque se jactan de que los preocupan y los preocupan y los preocupan. Eso a mí me tiene muy descontenado en ese aspecto, porque no debe ser espiritualmente. Esta persona se está encontrando a Dios, que se está metiendo. Yo a lo que voy, ¿por qué se jactan de decir les preocupa? Y no, yo creo que no. No me queda claro el asunto, pero pues yo creo que es cuestión individual, ¿no? De la persona que lo haya atendido, sí, o institucional o individual, no sé. Creo yo que si vas con alguien en busca de ayuda, pues lo menos que debe es brindarle hasta donde sus capacidades se lo permitan, ¿sí? O de ser honesto y decidir hasta aquí pude, de aquí en adelante tendrás que ir a tal o cual lado. Ahora, hacer un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, no siempre conlleva a poder predecir si el paciente es suicida o no. No sé si será el caso de alguien con intencionalidad suicida. Tendría a lo mejor que conocer el caso más de cerca para poder opinar al respecto. Tenemos aquí otra pregunta. Buenas tardes.
Yo hace poquito acabo de ver una película que se llama Verónica decide morir. No sé si alguno de los panelistas la ha visto. En esa película trata un poquito de ese suicida egoísta que se cierra y no viene, la persona que ahí decide quitarse la vida no viene de una familia con problemas ni nada. O sea, el mensaje de esa película es muy interesante porque nos deja ver que realmente mientras no busquemos dentro de nosotros, mientras no ayudemos a nuestros hijos o nosotros como personas no sepamos conocernos, encontrarnos a nosotros mismos, no podemos estar yendo a clínicas, con psicólogos o alguien a que nos ayuden. Tal vez nos puedan ayudar, pero en esa película trata de un ejercicio en el que llega un momento en el que el psiquiatra dice, la chava le dice a sus papás, ¿por qué permites que te estén robando el dinero? Aquí no me están haciendo nada, te está saliendo caro. Pero llega a la conclusión en la que la muchacha cuando le dicen, ¿sabes qué? Ya, o sea, estás perdiendo el tiempo, vas a morir, no sé, mañana, pasado. Algo en ella brinca como casi en todos los enfermos, esas ganas de vivir, es ese encuentro que llegan a tener con sí mismos. Entonces el psiquiatra dice, es que sabes que todo es parte de práctica, o sea, cada paciente es una práctica, ¿verdad? Es una situación individual, pero yo creo que aquí más que nada no son las instituciones, no son los psiquiatras, tienen como todo muchas fallas, pero también depende de nuestro límite, de llegar a ese encuentro, pueda ser con Dios, pueda ser personal, pueda ser algún trastorno, algo. O sea, no sé si esa película pudiera ser un poco recomendable. Así no la he visto, pero como la mencionas, pudiera estar dentro del suicida anómico que mencionaba Rosy, ¿sí? Aquel suicida que está inconforme con lo que la vida le está ofertando, con lo que la vida le da, y ahí va a ser muy difícil encontrarle o una depresión, ¿sí? O una esquizofrenia o un trastorno bipolar, ¿sí? O algún trastorno de personalidad, que son en los que la psiquiatría pudiera hacer algo, ¿sí? Si no existe alguna de esas entidades patológicas o de enfermedad, el suicidio ya forma parte del aspecto social, ya no del aspecto médico. Incluso a nivel social se ha legislado sobre tal, ¿sí? Y en la legislación local no se tiene un castigo. Bueno, pues el que se suicida, pues ya qué más castigo que ese, ¿no? Finalmente es la pérdida de la vida, pero no se tiene un castigo, por ejemplo, para el que lo intentó y no lo logró, para el que nada más llegó al intento. Para el que se tiene legislado que haya un castigo es para el que ayudó, para el que asistió o para el que de alguna manera indujo al intento suicida o al suicidio. A ese sí se le castiga, me parece que de 2 a 5 años. Y si se trata de un menor de edad o de alguien con limitaciones de sus facultades mentales, aumenta de 3 a 8 años de prisión para el que haya asistido o inducido un suicidio. Yo nada más agrego esto, Verónica decide morir es tomado del libro de Paulo Coelho, desde luego, y con sus asegúnes es un gran escritor, este hombre de Brasil, excelente, nada más que también aquí, especialmente en la película, como en el mismo texto, se esconde una visión intimista de la persona que tú lo dejas ver muy bien. Yo no necesito del otro ni de nadie más que me ayude, sin embargo ahí hay un psiquiatra cerca. Es decir, la persona no se forja sola, nadie nace solo. Y este puede ser también una de las grandes tentaciones de nuestro tiempo, que yo también considero como uno de los caminos para que la persona llegue a considerar el suicidio como una oportunidad, de lo que sea. ¿Por qué? Si tenemos hogares donde cada quien vive en su cuarto, en sus cosas, las amarra, las encadena y demás, a mí déjenme con mi vida y cada quien con la suya, no sabemos lo que esconde, como tampoco la riqueza que puede compartir, que me puede hacer mucho bien descubrir tu riqueza. Y una vida así, intimista, entonces obvio, probablemente nos lleve a lo que ya decía, ¿verdad? Este tipo de suicidio anónimo. Yo no la recomendaría, sino más bien películas que nos ayuden de veras a amar la vida. Pero no estoy prohibiendo, ¿sí?
permite vivir. Así es, sí. Que no en todos los casos se obtiene esto. Al principio, yo comparto igual que este padre, al principio así como que la película dije, ay, o sea, qué ganas de mortificarse, pero el mensaje final es cuando le dicen, ok, ya, aquí estás, al último, es cuando dice, ya no, es que quiero vivir cada día como el último. O sea, a mí ese fue el mensaje que me... Gracias a una ayuda profesional. Aquí hablaban algo de la mortificación. Mortificarse, que es algo parecido, es más fácil ponerse a platicar que trabajar en un trabajo de escuela. Es más fácil ir con los compañeros y de alguna manera antes que hacer una tarea. La mortificación será un acabamiento de la persona, será ya una puerta, un indicio para llevarlos al suicidio. El hecho de que sus padres exijan a un adolescente que estudie, que trabaje, que ponga atención, que obedezca, etcétera, etcétera, eso inducirá ya al adolescente a que busque el suicidio. A ver, padre, me parece que estamos tocando una parte donde nos deja ver, en mi punto personal, yo tengo todo un cuerpo de ayuda también de psicología en mi parroquia y trabajo continuamente con padres de familia. Y parece que estamos tocando una parte donde nos deja ver que hoy tenemos jóvenes o adolescentes de papel que no aguantan un regaño porque no han sido forjados en una personalidad fuerte. Y entonces, hablar de la mortificación en el sentido, bueno, yo inmediatamente me hacen pensar en el sentido de mortificación que utilizamos espiritualmente. Hablamos de dar muerte a aquellas cosas que realmente nos quitan una auténtica vida espiritual, a una vida consistente, pero no aquello que lleva a acabar mi propia vida. Porque entonces hablaríamos aquí de un suicidio, incluso de que en determinados momentos y prácticas la iglesia está promoviendo esto y jamás de los jamases. Pero si nos metemos a esta cuestión de vida familiar, parece entonces que hoy estamos sí forjando personalidades así con mucha facilidad de doblar. Hoy el joven, el adolescente se entristece y se deprime porque la mamá no regaña, cuando el regaño de la mamá es parte de la educación también, la manera en lo que se tiene